Bienvenidos y bienvenidas a Más allá del mapa, un pasaporte a la aventura de los destinos más increíbles del mundo. Me presento de manera muy breve. Yo soy Alba y voy a ser la encargada de viajar con vosotros a través de este podcast que voy a conducir, el podcast oficial de Honeymoon, la boutique de lunas de miel a medida. A lo largo de los diferentes programas y podcasts van a venir a compartir con nosotros un rato diferentes invitados que cuentan con muchísima experiencia y que nos van a decir su experiencia. Vamos a compartir curiosidades, consejos, trucos, recomendaciones y, cómo no, itinerarios, que es lo que más os va a interesar, para que al final vuestra luna de miel con Honeymoon sea un viaje y la experiencia más brutal y salvaje de vuestra vida, porque si hay un viaje que se queda para siempre en vuestras retinas, ese es el de la luna de miel. Ya no me voy a enrollar más, así que pasamos a hacer las presentaciones. Viajes de autor. Así, muy místico, con mucho punch. Así suena y es el nombre de este primer podcast con el que estamos de estreno. ¿Y para quién va dirigido Viajes de autor? Pues para viajeros inconformistas, que buscan ir más allá, vivir aventuras nuevas y adentrarse en los secretos más escondidos del mundo. Cuánto misterio, ¿verdad? Os aseguro que hoy nos vamos a sumergir en un tema de lo más fascinante, que va a ser muy inspirador y muy educativo. Y sin más dilación, que no me quiero enrollar, de verdad, vamos a presentar al verdadero protagonista en el día de hoy, a nuestro primer invitado en este primer podcast de Honeymoon, que no es otro que Didac, un agente de viaje que es el que nos va a hacer viajar realmente. Didac, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias. Oye, nos alegra muchísimo tenerte aquí. Yo, desde luego, he podido leer un poquito por encima el guión, ya me estoy viajando encima y estoy convencida de que nuestros oyentes, conforme vayan escuchando tus consejos y tu experiencia, lo van a hacer también. Vamos a empezar, si te parece, por el principio, ¿no? Como cualquier historia. ¿Cómo definirías lo que es un viaje de autor? Bueno, pues mis orígenes de los viajes de autor, pero de viajar, yo soy biólogo de carrera. Entonces inicié desde el punto de la biología a viajar, a trabajar con distintas organizaciones, a conocer países, a conocer lo que luego fueron las famosas rutas verdes, descubrir lugares que estaban fuera de las rutas per se turísticas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, igual con mi cierto desparpajo, del cual siempre me he valido, pues empecé a llevar gente de viajes, primero compañeros de carrera, luego pues, bueno, en distintos puntos que había trabajado. Y a partir de ahí, lo que eran proyectos a veces un poco más técnicos, empezaron a ser viajes participativos, ¿no? ¿Qué es un viaje de autor? Pues un poco es un viaje que se sale de la mesura normal. Es decir, un viaje que descubre rutas que no son el común, un viaje en el cual el turista pasa de ser turista a ser viajero, a participar incluso en un viaje que pueda repetir a un país, pero en líneas y lugares y senderos y recorridos que nada tienen que ver con eso. Aparte de los lugares y los puntos de origen y final, es el cómo se hace el viaje. Viaje de autor es el que, un poco como su nombre indica, lo acompaña a alguien que conoce ese lugar, que ha estado repetido, vuelto a ir a ese lugar y que con esa experiencia enseña a ese turista que ya es un viajero a convertirse en un casi autóctono de ese lugar, ¿no? Es decir, ejemplos hay muchos, hay muy buenos viajes de autor, yo tengo buenos contactos con gente y yo pretendo ser uno más de esto. Llevo bastante tiempo en este mundo. Y, por ejemplo, no es lo mismo irte de viaje a Papúa Nueva Guinea desde un punto de vista de pues, mucha gente acompañante en un viaje, en los cuales muchos no se conocen, o en cambio un viaje de autor que vas a ir conmigo a una ruta a conocer lugares en los cuales yo he trapicheado en más de una ocasión, conviviendo con etnias particulares que yo conozco, con las cuales he tratado, y sobre todo con guías locales que conocen sobradamente lo que yo estoy buscando en el destino. Es un poco el viaje de autor, dar un significado a un viaje que de ser normal pasa a ser no frecuente. Ese es el valor añadido, dejar de ser turista para pasar a ser viajero, ¿no? Por lo que decía al principio de vamos a viajar a través de este podcast. ¿Dirías que ese es precisamente uno de los valores añadidos de Honeymoon? Yo creo que sí. Honeymoon es una empresa joven, pero es una empresa que se ha puesto, nunca mejor dicho, las pilas en el mundo de los viajes. Somos especialistas en viajes boutique de novios, pero queremos incorporar esta línea de viajes de autor. Yo creo que es absolutamente merecido. Estamos ya en un recibo de viajeros que primero empezaron por el viaje de novios y ahora ya están queriendo volver con nosotros a descubrir incluso el mismo país,
pero desde otro concepto en el que yo los voy a acompañar, les voy a enseñar casi una misma ruta, pero absolutamente cambiada. O sea, yo creo que el viajar es el origen de todo. Hace 1 millón de años nos levantamos cayendo desde los árboles y empezamos a caminar, y no hemos dejado de hacerlo. Y ahora seguimos igual. Y conmigo, un poco la descubierta es darle una repetición, pero sin medida, es decir, conociendo lo que no podrías conocer, pero sabiendo que vas a un lugar en lo cual todo va a ser descubierta, ¿no? Y volviendo un poquito a la parcela más personal, si me lo permites, ¿cómo acaba un biólogo convirtiéndose en un agente de viajes? ¿Cuáles son las cosas, los nexos en común que tienen las dos parcelas, las dos profesiones, y qué te han servido a ti, ¿no?, para dar ese punto de vista, ese prisma único a la hora, pues, de acompañar a esos nuevos viajeros? Bueno, yo cuando empecé lo hice un poco muy en freelance, desde los proyectos que yo llevaba para llevar a gente y conmigo descubrir, además de esos proyectos y esas rutas. Bueno, vi que tenía un cierto don de tirar a la gente conmigo. ¿Don de gentes? Bueno, dilo así, desde el punto de vista de compañeros y amigos que iban conmigo, pues hombre, ¿por qué no probamos y tratamos de hacerlo? Y a partir de ahí empecé trabajando con alguna empresa freelance en Inglaterra, sobre todo dedicado a algo que en Inglaterra lleva mucho en sus orígenes en los viajes de autor, que son los viajes de los birdwatching, ¿no? La gente especialista que va a viajar para ver pájaros. A partir de ahí, pues empezamos una línea de trabajar con distintas agencias, empezamos a montar, casi inaugurar los viajes de autor en Barcelona, uno de los puntos más destacados, además, para los viajes de autor, con este significado extra de viajar. Y empezamos a hacer viajes con esas particularidades. Yo, por ejemplo, he vivido en India, por lo tanto era hacer viajes en un lugar que conoces y reconoces, con guías, con receptivos que te conocen mucho, que saben de qué quieren nutrir al viajero que quiere estar contigo para enseñarle las cosas diferentes, ¿no? Yo, por ejemplo, para Honeymoon tenemos algún viaje en India por el norte, viajes muy dedicados al budismo. Vamos a salirnos del viaje de yoga para hacer viajes sobre todo de estructuración, de convivencia con la gente. Al final, de generar una experiencia en torno al viaje. Justo. Viajes, déjame como repetirlo, los viajes experienciales, pero del punto de vista muy pragmático, de tocar al tierra. Yo estoy muy acostumbrado a hacer viajes de autor con gente que repite 2 y 3 veces el mismo lugar. Y el concepto que se llevan conmigo, por suerte por ahora, es que han conocido un país absolutamente distinto de los otros que estuvieron, digamos, como en plan más turístico. Eso demuestra que las ciudades, los países cambian de manera paralela como lo hacemos nosotros. Efectivamente, vienes a reconocer, también por mi experiencia profesional, he tratado de siempre más con la naturaleza, el tema de convivencia, naturaleza, etnias, montañas, pero incluso en el ambiente urbano. Yo he estado hace 25 años en lugares que ahora vuelves y hay un cambio diametral de la población, de la geografía, de las demografías y de la naturaleza, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que tiene, ¿no? Es decir, si has estado 20 años en un viaje, vuelves ahora e incluso vas a cambiar una ruta del mismo viaje que tenía para recombinarla y volver a descubrir conceptos. Nunca se acaba esa experiencia. Y de los casi 200 países que se dice pronto que integran este planeta llamado Tierra, ¿en cuántos has estado? ¿Los has podido contar? Pues contar en cantidad no, pero habré estado como en unos 150. Pero bueno, tampoco es por cuestión. En más de uno lo he repetido, incluso en más de uno he vivido, con lo cual de ahí te llevas esa experiencia que descubres conceptos y descubres viajes y descubres, como decíamos, senderos que se van absolutamente de lo que es el viaje turístico, ¿no? Eso es lo que quiere enseñar el viaje de autor. Uno de los otros ejemplos del viaje de autor es que son viajes de muy corta cantidad de viajeros, entre 6 y 12 personas. Nunca van a ir más gente conmigo, ¿no? Y eso, ¿en qué se traduce? Pues en una experiencia muy viva, muy práctica y muy directa y muy nutritiva de la noche a la mañana. Antes comentabas el caso concreto de India, ¿no? De cómo cada vez que se visita India es de una manera totalmente distinta, se redescubre India, pero de todos esos países en los que has estado, que son prácticamente el 90% de este planeta, ¿podrías compartir alguna otra experiencia que haya significado para ti y que pueda describir de manera más gráfica a nuestros oyentes lo que significa de verdad un viaje de autor en algún país concreto, más allá de la India? Bueno, yo soy muy africano, es decir, a mí me gusta mucho África, es lo primero que me tiró, también por el tema de la naturaleza, la geografía natural, que aún sigue siendo un perviviente de África, es una muestra clara todavía, a pesar de los pesares del continente africano.
experiencias, pues por ejemplo, recorrer el desierto del Kalahari es un desierto no común de visita, hay agencias que evidentemente lo hacen, lo tocan, hay loches puestos en mitad de un mundo desértico árido. El viaje de autor, la diferencia fundamental, la experiencia que yo quiero que nutra ese viajero, es que tenga un recurso y un feedback y una acuse de recibo muy distinto de otro viaje, ¿no? Entonces es la convivencia con este tipo de personas, ¿eh? La convivencia con los jimbas en Namibia, recorriendo con ellos varios días. Los jimbas son pastores nómadas que aún tienen la permisión del gobierno namibio para recorrer grandes extensiones de su país. Viven todavía en un uso y costumbre como hace 15.000 años, por dar un ejemplo. Entonces, convivir varios días con ellos no estaría fácil, no es un viaje sencillo y, por tanto, no para todo el mundo. Un poco, yo siempre dispongo mucho en mis viajes quién va a venir conmigo. ¿Como una especie de filtro? Bueno, tengo mi potestad, en el sentido de decir, yo este viaje en el cual te has informado y te interesa, igual ahora y en estas circunstancias no es para ti. Igual hablamos en otro momento o te ofrezco otra cosa, ¿no? Los viajeros que van con Didac van a una experiencia que ya parte de la entrevista y del encuentro en las oficinas, ¿no? o en el momento de reunión de grupo, cosa muy importante además. Los grupos de viaje de autor tienen que conocerse mucho, porque va a ser una convivencia tipo gran hermano bien entendida, tiempo antes del viaje. Hay que conocerse en el primer mundo, donde todo parece muy fácil, porque los viajes de autor tienen jornadas complicadas en las cuales uno tiene que convivir, sobre todo con quién, con uno mismo. Es un viaje especular, de enseñanza, reflexivo, en el cual acabas diciendo, comentando, respirando situaciones que no te las puedes imaginar. Te las cuentan en una reunión de grupo y dices, qué bien. Cuando estás es muy complicado. Y el problema es que salir del Kalahari a 2.000 kilómetros del primer aeropuerto no es fácil. Con lo cual es bueno primero filtrar, pero desde luego el acuse y experiencia es absolutamente, creo que muy nutritivo. Por lo que destilas de lo que dices, todos podemos hacer un viaje de autor, pero no en todos los países que nosotros queramos. Además de ese ejemplo, ¿no? Bastante ilustrativo del Kalahari, donde efectivamente cuando hay un contraste de culturas, ¿no? Y sobre todo de costumbres, que al final estás invadiendo en el buen sentido, ¿vale? No en la connotación peyorativa, el territorio de alguien, ¿no? Por lo que decíamos de tocar la tierra, siempre suele ser complicado. Además de esa experiencia en el Kalahari, ¿qué otros destinos nos dirías, Didac, que no son para todo el mundo? Bueno, a verlos muchos, desde los trópicos a los nortes, a los árticos. Yo, por ejemplo, una experiencia magnífica, es una experiencia recorriendo la famosa ruta del oro en el Yukón canadiense, ¿no? Es una ruta enormemente larga, de 5.000 kilómetros, en el cual, pues hace 150 años, se instalaron diversos mineros para, bueno, recolectar el oro en pequeñas pepitas desde los ríos del Yukón, el Crotspitz, y a partir de ahí, eso dejaron pequeños núcleos que ya no están habitados, que forman parte de un patrimonio, digamos, del oro alasqueño que comunica con Canadá. Es una ruta inmensa que dura como 12 días, que vas en vehículos perfectamente equipados, que tienes que asentarte en tiendas de campaña perfectamente equipadas, pero que haces experiencias, incluso acompañados por rangers que han sido hijos de mineros, ¿no? Esa experiencia se combina también por geografías absolutamente espectaculares, de lugares muy poco visitados, estamos lejos de cualquier lugar, digamos, humanizado, y además convivencia entre las épocas que dura ese viaje, entre junio y primeros de agosto, pues con osos grizzly, grandes rebaños de renos, es decir, es un viaje muy potente, ¿no? Y muy experiencial. Eso sería así, pero por ejemplo, islas de Svalbard, por ejemplo, en el norte de Noruega, también experiencias absolutamente metidas dentro de lo que son los hielos y contemplando muy cerca pues, grupos de osos polares. Es un ejemplo como tantos, ¿no? Y eso, por ejemplo, experiencias en el Pacífico, ir a Nueva Caledonia y contactar con gente de Nueva Caledonia que llevan todavía el espíritu, digamos, del animismo concentrado dentro de las islas, ¿no? Eso no lo hace un viaje turístico per se. Es decir, incluso te diría que el turista que pide un viaje al Pacífico, le puedes comentar ese tipo de viaje y te va a decir que lejos estoy todavía. Por eso digo que el viaje de autor, sobre todo la reflexión, es la repetición de incluso un país para conocerlo de otra forma, ¿no? Yo desde luego estoy deseando hacerlo, tendré que esperar por circunstancias obvias un tiempo, y lo que sí que estoy convencida, Didac, es que escuchándote a mí me han entrado ganas y estoy segura de que los oyentes ya han quitado de su mente ese concepto de turistas, ahora todo el mundo quiere ser viajeros. Oye, ¿qué requisitos tiene que tener ese nuevo viajero para transitar en este viaje de autor? O más bien, ¿qué consejos les darías para convertirse en viajeros?
Mira, podríamos hablar de los conceptos más duros y puros como una cierta capacidad física, porque muchos de estos viajes, y eso es lo que a mí me gusta mucho, caminar y me gusta mucho el paso a paso, el step by step, que es lo que dicen buenos guías que yo conozco en el Himalaya, ¿no? No hay otra forma de conocer un lugar si no es trapicheándolo lentamente. Quitar el motor, quitar los vehículos, quitar el concepto de transporte, máximo una cuadriga que te acompañe con el equipaje, y caminar. Dura más días, pero la experiencia es evidente, ¿no? Entonces, después de esa capacidad, otra cosa es un acto reflexivo consigo mismo. Es las ganas de hacer ese viaje. Las ganas de saber que te vas a nutrir de cosas que no te va a dar un viaje normal de turismo a una ruta, porque tampoco esa ruta va a tener nada que ver con el viaje que vamos a hacer. Yo una experiencia que tengo de muchos de estos viajes, es lo que siempre digo, es la lágrima. Es decir, yo en más de un concepto de una tarde, después de un senderismo largo, en esa ruta del Yukon o con los Shan en el Kalahari, llegar al crepúsculo, siempre hacemos pequeñas reuniones de grupo, antes o después de la cena, en una lumbre, antes de irnos a dormir, y una percepción que tengo de la nutrición, de esa reflexión del viajero dentro de ese viaje, es soltar una lágrima. Es decir, ¿dónde estamos, ¿no? Y qué bien que estemos. Y luego es un poco la despedida en el aeropuerto, ¿no? Normalmente siempre se monta un vínculo muy especial, tienes contacto con ese viajero, ¿no? Bueno, eso es un poco esa reflexiva, ¿no? Entonces, de todos esos viajes que has hecho, de todas esas experiencias, sí que destacarías ese concreto que acabas de comentar, ¿no? De esa lágrima y sobre todo ese vínculo, ¿no? Que se forma a posteriori, que demuestra un poco más esa diferencia entre ser un turista, que al final quieres recorrer el destino cuanto más rápido posible, si puedes intentar racanear y hacer free tours, haces free tours, si puedes andar lo menos posible y comer mucho, que yo eso también lo entiendo, lo de comer, comes más que andar. Es totalmente contrapuesto. Efectivamente, hay que tener muy claro el concepto de viaje de autor, es decir, no vas a hacer un viaje normal, es un viaje distinto y distante. Es un viaje sobre todo de conceptualización de uno con uno mismo, es decir, tienes que salir de tu casa con ganas de volver cambiado. No ir a buscarte al lugar donde vas, pero sí volver a algo cambiado. Y esa es la reflexión. Y yo creo que fundamentalmente se consigue, y además un vínculo de ese gran hermano entendido es desde el mejor concepto. Las despedidas en un aeropuerto después de un viaje de autor son absolutamente espectaculares. El conocimiento que has tenido en ese grupo, que sí que te has encontrado en el primer mundo, conociéndote, viéndote, al final, después de 12 días, 15 días, 22 días, ese reencuentro de los amigos casi hermanados, esa es una muestra clara de lo que es el viaje de autor. ¿Y conoces algunas personas que seguro que sí, que después de esas experiencias, ¿no? Vamos a llamarlo experiencia, más que viaje, que se crea ese vínculo tan estrecho, al final después dicen, Vida, que queremos volver a hacer otro viaje de autor a este otro destino y queremos hacerlo este grupito y este otro grupito que nos conocimos en este viaje que tú nos guiaste y que fue tan revelador y tan inspirador para nosotros? Sí, he tenido más de un caso. De ahí, digamos que sacas esa conclusión que ya te la esperas, pero que está ahí prácticamente, de un viaje, una comunicación primaria, y luego pues han vuelto a encontrarse en un viaje de estos conceptos en otro lugar absolutamente distinto, ¿no? Sí que se forma un vínculo, hay una relación. No es que todo el mundo se hermane cuando vuelve al aeropuerto, pero sí que la demostración es que quedan contactos, que te tomas contactos con ellos y casi correspondencia. Luego viajeros, que luego no el viaje de autor, pero te tienen a ti un poco pues postulado como queremos ir a este punto, móntanos este viaje. Yo, un poco como el líder del... Sí, digamos que por suerte o no, después de muchos años de viajar, pues tengo mucho conocimiento práctico, además a diario, tengo mucha actualización con guías que tengo en lugares, con receptivos de estos viajes particulares en el mundo, por tanto me van incluso actualizando las situaciones de esos lugares, con lo cual ese viajero que ha estado conmigo, que ha hecho un viaje, pues viene a buscarme, incluso pues por hacer un viaje, digamos, como más normal, pues un Indonesia con Maldivas. Pero incluso ahí va a encontrar un día que, por ejemplo, en ese lugar de Indonesia, sobre la rutina normal, no te pierdas esto y no te pierdas aquello, ¿no? Eso tiene que ser de lo más reconfortante para ti, de manera personal. Claro. A nivel mío, ya digo, lo repito porque además me gusta mucho decirlo, el tema de esa lágrima, de ese punto de ese diafragma que se queda clavado en ese crepúsculo a 4.300 metros en un templo budista en el valle de Spiti, en el Himalaya,
cuando has hecho pues igual 10, 12 kilómetros de alta montaña y llegas ahí, contactas con los monjes, cenas con ellos y luego haces la reunión de la tarde, el elemento de ese punto que estás sin poder casi respirar, de esa ilusión, para mí eso es absolutamente un resultado 10, ¿no? A colación de todo lo que estamos hablando, lo que es innegable es que para hacer este tipo de viajes, este viaje de autor, la planificación es un pilar fundamental. Y me quería centrar y parar justamente en lo importante que es la planificación, ya no solo a la hora de viajar, sino en todos los ámbitos de la vida, más allá todavía si cabe en una luna de miel, ¿no? Que es de lo que trata este podcast de Honeymoon, y que además otro de los valores añadidos de Honeymoon es precisamente que se planifica todo al mínimo detalle para no dejar nada al azar. Pero, Didac, tanto en las lunas de miel de Honeymoon como en los viajes de autor, de lo que va este primer programa, ¿hay espacio, un pequeño resquicio para la espontaneidad? ¿Puede vivir esa dualidad? ¿Puede vivir en consonancia? ¿Planificación por un lado, espontaneidad por el otro? Absolutamente. Yo creo que por suerte además puedo hablar de mis compañeros en Honeymoon, aparte de los viajes de autor. Honeymoon tiene un equipazo, la verdad, es que en el poco tiempo que lleva y mi experiencia con compañeros que conocía y con los que he conocido, es que podemos estar muy tranquilos y muy convencidos del equipo personal que hay detrás, tanto de agentes comerciales, agentes, digamos, de la parte administrativa, que desde luego hay que saber, viajes de autor o viajes normales tienen una estructura, digamos, personal muy amplia, tanto en el lugar in situ como de receptivos, de corresponsales, de guías, de los vuelos. Hay un mundo entero en un viaje de servicios y de atención, ¿no? Entonces, desde luego, mi convencimiento más claro de que Honeymoon hay un equipo absolutamente claro, y yo por eso estoy muy convencido de hacer mis viajes dentro de Honeymoon, porque el equipo que me acompaña para asesorarme también en toda la cuestión de cantidad y calidad de servicios es operativamente perfecto. No sé si compartirás la opinión, imagino que sí, que al final cuando uno viaja tiene que impregnarse de la cultura intrínseca, autóctona de ese país, ¿no? Al final vivirlo, viajar. ¿Cómo dirías que varían los viajes de autor en función de las diferentes culturas que existen en el mundo, que son casi tan plurales como los países? Bueno, cambian evidentemente porque una de las cosas y beneficios que tiene un viaje de autor es ese plus de hacer un viaje distinto y sobre todo distante, y por tanto uno de mis reclamos con mis viajeros de estos pequeños grupos es vamos a empaparnos e impregnarnos de la cultura de esa gente. Recorrer calles, recorrer pueblos. Yo, por ejemplo, en ese ejemplo que te hablaba antes de esa ruta budista que hacemos por las montañas del Himalaya, en valles absolutamente fantásticos, te encuentras de golpe con monasterios actuantes, es decir, que todavía tienen monjes y monjas que llevan pues 2000 años actuando desde un budismo muy primitivo, y esa gente lo primero que hace cuando te ves es abrirte las puertas. Puedes convivir con ellos, puedes estarte un día, 2 días e incluso dormir en las pequeñas celdas que te abren, ¿no? Hay dos formas. Nosotros montamos unas tiendas de campaña, un buen equipo al lado del monasterio, hacemos convivencia con ellos, y las noches pueden hacerse dentro del monasterio en la celda o en la tienda de campaña. Un ejemplo, el que quiere incluso también dormir en la celda. Servicios mínimos, pero la experiencia es absolutamente total. Ten en cuenta que a las 4 de la mañana ellos se levantan con las primeras ramayanas para hacer sus primeros cánticos, y acumular esa energía desde el principio es mi ánimo, quien quiere hacerlo bien, quien no. Por suerte en esos viajes los incitas, no obligas, pero ahí está, y la experiencia es fundamental. Entonces yo creo que la impregnación de esa cultura, hacerte con ella, también, y te lo digo con toda sinceridad, te cambia un poco. Es decir, como mínimo cuando vuelves, siendo quien eres, tienes unos ciertos elementos de peso a favor. Y yo creo que lo único que pretendo cuando lo digo a la vuelta es que en el día a día tratéis de poner ese feedback, que os acordéis de ese monje, de ese Rinpoche, tocando el Ramayana a las 4 de la mañana, comentando un texto que tiene 5.500 textados, y eso es más importante de lo que parece cuando estás en un metro aglomerado, cuando estás en una cola de coche. Bueno, mi respuesta con esos compañeros amigos de esos viajes me han dicho, pues en ciertos momentos de estrés fue pensar, aprovecharme, y como mínimo pude respirar 3 veces. Bueno, esas son las singularidades.
Y en esa vuelta donde vuelves reconvertido en un nuevo tú, podríamos decirlo así, quiero volver a incidir en el choque de las culturas. Al final, ya no solo en cuanto a las culturas, valga la redundancia, hay muchísimos prejuicios de valor en torno a absolutamente todo en la vida. Imagino que las culturas no va a ser la excepción que confirma la regla. ¿Hay en algún país concreto o alguna cultura concreta que haya, digamos, unión y la gente opine lo mismo y te hayan dicho después de acabar el viaje: oye, Didac, yo iba con esta pretensión, con este prejuicio, pensaba que me iba a encontrar con esto o esto otro, porque al final pues nos empapamos de los medios de comunicación y de muchas cosas, pero no de gente que realmente convive, ¿no? El día a día con la gente. ¿Recuerdas alguno que te digas, ¡buah! Hay mucha gente que siempre al volver de este país, donde está esta cultura concreta, siempre me decía: Didac, he abierto los ojos, nada que ver con lo que me imaginaba? Bueno, yo soy un enamorado de la India. Yo estuve en los años 80 en la India por primera vez y me enamoré. Y la India, yo creo que, bueno, quien me oiga y quien me escuche y quien me vea, sabe que es quizás el único país que no tiene término medio. La India, como dicen los que vas y vuelves, o te enamoras o la odias para siempre, ¿no? Yo soy un enamorado de la India, no puedo hablar más de la India y entiendo que es el país más caótico del mundo. Pero si de ese caos sabes extraer la positividad y la tiene, es de fundamento, ¿no? Ahí he podido ver un poco esa reflexión, ¿no? Estando en las escalinatas principales de Veranés, viendo y contemplando pues, la parte de los enterramientos que se hacen cerca del Ganges, las cantatas que se hacen cerca del Ganges, las celebraciones, todo ese feedback que tiene algo que decir ahí, ese hinduismo versado dentro de la madre Ganga Ma, que es el río que todo lo nace y todo lo muere. De ahí extraes conclusiones, de ahí traes significados que cuando vuelves al hotel y cuando estás volviendo del viaje, pues eso te hacen respirar 5 veces más que 3, ¿no? Eso es lo que yo pretendo, es decir, también me he dado el caso de que por más que lo explicitaras y hagamos un viaje a la India, alguien ha vuelto y casi diciéndome, me va a costar volver, sin duda, pero eso también es una forma de entender el país, ¿eh? Y así me voy a salir del guión. ¿Qué te parece, Didac? De gente, viajeros, no turistas, que hayan visitado ciertos países y por lo que me comentabas ahora hay gente que le cuesta volver, ¿no? Que se querría quedar para allí. ¿Conoces casos de gente que le haya marcado tanto un país, que haya cambiado toda su vida de manera radical y haya vuelto, pero para quedarse? Bueno, conozco más de una persona, y además con las cuales aún mantengo contacto, de que, bueno, he de volver a la India, ¿no? Que es ese país particular que no tiene término medio. Sé de gente que fueron a un viaje, estuvieron conmigo, volvieron a ir ya en un circuito más turístico, un poco con mis reflexiones, y bueno, tengo algún conocido que se ha quedado a vivir en la India, es decir, que ahí está, posicionado en su punto. Es un país que atrapa, absolutamente. Es súper difícil, es el caos, pero que tienes que entender, tienes que saber meterte en él, descorazarte sobre todo, y es un país que lo que a mí me ha pasado, yo he vivido en India, no me supone un problema, yo iría mañana mismo otra vez, reconozco que es un país con muchos problemas. Pero hay que encontrar el orden dentro del caos. Todos estamos hechos un caos. Somos entrópicos, ¿no? O sea, de caos, y ahí está, en ordenarnos eso, ¿no? Y la India te lo enseña, porque en las callejuelas, en las callejuelas estrechas de un Benarés, de Nueva Delhi, de un Calcuta, te das cuenta que absorbes, hay unas energías de toda esa población que vive mucho en las calles, porque es que las casas a veces no dan en metros cuadrados. Pero ves además animosamente unos contactos, no solo de familia, sino de amigos, de unos con otros. Eso es lo que tienes que llevarte de por sí. Te has declarado, Didac, enamorado. Te has autodeclarado enamorado, confeso, de la India, también del continente africano. Yo creo que a los oyentes les va a enamorar estos destinos, pero yo ahora quiero que buceemos un poco, que vayamos más allá, por lo que decíamos al principio en el estreno de este podcast, y que me digas recomendaciones de esos destinos que a lo mejor son más distintos, que no son los tópicos, pero que son diamantes en bruto, gemas escondidas. A ver, yo tengo un viaje de autor que me quiero mucho y que es uno de los, déjame decir, pocos países que aún están un poco en la descubierta. Es un país lejano, un país complicado, difícil, que es Papúa Nueva Guinea, ¿no? Un país donde, bueno, hoy día todavía es el país con el récord Guinness de mayor cantidad de etnias del mundo, ¿no? Un país que vive en selvas montañosas, que un pueblo étnico lo separa simplemente unos precipicios de una montaña
y que simplemente si lo hiciéramos por Google Maps la distancia de un pueblo a otro son simplemente 5 kilómetros y te llevas la curiosidad de que no se conocen, de que hablan dos dialectos distintos, de que además hablan en mucha comunicación no verbal porque han conocido el hablar gracias a los contactos para descubrir la caza, es decir, los pájaros y pequeños mamíferos. Eso es espectacular. Es decir, esa es una experiencia que cuando estás con un viajero en un país no fácil, porque esos recorridos exigen tener claro que vas a estar al 105% con humedad permanente todo el día. Cuando llegas a una tienda de campaña o un lodge, te pones debajo de una pequeña ducha y ves que sale como un marronoso de tu cuerpo. Vas dejando el espíritu ese de esa selva tropical primaria, ¿no? Pero esa experiencia es de una validez y eso es lo que te comentan los viajeros. Papúa sería un ejemplo tácito de otros puntos. Otros lugares, pues diversos puntos de la selva amazónica, por ejemplo, brasileña o peruana o boliviana, ¿no? En los cuales puedes compartir rutas de crucero que aún se llevan fuera de las rutas típicas turísticas, que te adentras obligatoriamente realmente en la selva. Ahí sí que vives la selva. Ahí compartes con pequeños pueblos que no te puedes imaginar que haya alguien viviendo, porque ves un pequeño embarcadero al lado del río Amazonas en una extensión de 20 kilómetros de ancho y ves que llega un barco, descarga y ves una madre con dos niños esperando ese barco y se sube, ves y es imposible ver de dónde han venido y están viviendo en un pequeño pueblo. Eso son cuestiones inimaginables, pero que aún hoy día perviven, ¿eh? Vamos a cambiar un poquito de tornas. Didac, obviamente, es una obviedad, las lunas de miel son para dos. Tú puedes hacer, si quieres, una no boda y hacerte un viaje de autor y gozártelo, que me parece maravilloso, pero se necesitan dos personas para una luna de miel. Pero yo quiero hablar ahora de viajar solo. Seguro que conoces este mantra que nos han dicho de que antes de morirte o una vez por lo menos en tu vida tienes que tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. Nosotros hacemos lo que podemos, algunos vamos más cerca, otros más lejanos, pero yo incluí hace mucho tiempo a esta especie de mantra, como si fuera la Biblia, que había que incorporar por lo menos una vez en la vida un viaje en soledad. Yo, servidora, hice esa experiencia ya hace unos 6-7 años, me cambió completamente, es una de las experiencias más brutales que he vivido sin lugar a dudas, siempre lo recomiendo cuando me decían, Alba, ¿estás loca? Digo, no, loco estás si no lo intentas y opinas sin saberlo. Obviamente tú eres experto en lunas de miel, pero quiero que me hagas contras, ventajas entre viajar solo y viajar en grupo. Quiero saber tu opinión personal y profesional. Bueno, pues la verdad es que el mundo ha cambiado mucho, ¿no? Y no de todas las formas y de las mejores maneras, ¿no? Quizás antes te diría que incluso costaba algo menos viajar solo. Y luego están los géneros, el hombre, la mujer, ¿no? Según en qué país, qué cultura, dónde quieres penetrar. Hoy día es quizás a veces hasta más difícil y complicado, tal como están las redes, tal como está la información, tal como está este tsunami permanente de que todos estamos con todos y de que todos sabemos de todo. Es decir, cuando te comentaba lo de las rutas por África y tal, no puedo engañarte que un Himba o que un Shan en el Kalahari son gente ancestral porque pretenden continuar con su patrimonio, pero puedes hablarles del móvil. Ellos son conscientes y saben lo que es un móvil, ¿eh? Lo que pasa es que pretenden continuar con esa pervivencia del ancestro. Hacer un viaje solitario, a ver, hay dos elementos. Depende dónde y depende con quién en solitario. No es lo mismo ir India en solitario que irte a un lugar pues, más occidental, más anglosajón, en el cual el viajar solo, mujer o hombre, se ve más fácil, ¿no? Entonces, para mí, depende de quien venga a preguntarme de la opinión de qué país. Yo, por ejemplo, igual puedo no recomendarle excesivamente según qué ruta, por qué lugar. Yo entiendo que es una enorme experiencia, enorme experiencia. Pero, desde luego, no es fácil según donde quieras meterte, ¿no? Repito, sobre todo en los tiempos modernos de ahora, ¿no? ¿Qué destinos crees que sí que encajarían en esos viajes de autor, pero al mismo tiempo que sean solitarios? Esa combinación, esa sinopsis, ¿dónde crees que se podría? Bueno, un viaje muy bueno para tener experiencia en solitario es Japón, por ejemplo. Es un viaje Nunca me lo hubiera imaginado. Muy conocido, pero Japón es un país muy abierto, muy caótico también, por eso puede ser que las personas digan... Sí. Me choca, ¿no?, que nos diga ahora Didac Japón en solitario. Sí, pero la buena geometría del país te permite de poder moverte tranquilamente solo,
Tienes además algo que es importante en un viaje, no podemos enseñarlo, que es la seguridad, de la mañana a la otra mañana, sin problema ninguno. Y es un país que tiene, bueno, tiene una historia antiquísima que te enseña muchísimo. Yo hay una ruta en Japón al sur de Kioto que es el camino de Kumano, que es el camino tradicional de Kumano, que es por compararlo como el camino de Santiago japonés, en el cual haces una convivencia, incluso alojándote en pequeños puntos budistas, contactando con monjes, evidentemente comida vegetariana. Eso, hacerlo en grupo, pero hacerlo solo es una experiencia, yo creo que reflexiva y fundamental. Otros lugares como India, a la cual me quiero tanto, te diré que incluso algún viaje por los Himalayas sí, pero en los caos hindúes igual, y solo una mujer, no puedo negarte que no es sencillo. O un viaje, digamos, por África, según dónde ir solo, pues puede ser más complicado. Es decir, por ejemplo, los safaris suelen ser viajes en pequeños grupos, ¿no? Hacerlo solo, bueno, igual a veces interesa compartir, aunque sea en solitario, ¿no? Pero sí, un país como estos valdría la pena y en cambio otros igual ahora son menos recomendables. Biólogo de formación, Didac, pero viajero en experiencia, en trabajo y en alma, sobre todo, que es muy importante, pero sí quería rescatar este punto y volver a incidir en que eres biólogo de formación, porque al final son unos profesionales que están muy concienciados con todo lo que gira en torno al medio ambiente. No es algo de un tiempo a esta parte, cuando la sociedad ha empezado a ser realmente consciente de cómo vamos encaminando el planeta y de que si no espabilamos ya, pues vamos a dejar un mundo muy triste y muy apagado para esos futuros viajeros que no podrán pues experimentar y disfrutar el planeta como lo podemos hacer tú y yo hoy en día. Con esa creciente conciencia medioambiental, cultural, creo que es muy importante destacar la responsabilidad que tiene que tener el viajero hoy en día. ¿Cómo abordas tú esa responsabilidad y qué consejos tienes para los viajeros? Pues es un tema realmente complicado. Y sobre todo desde el punto de vista de un negocio como el que yo pertenezco en Salvador, que es el negocio del turismo, ¿no? Un negocio que mueve muchísimo dinero, mucho PIB en el mundo entero, con lo cual hay que afianzarse incluso con las cosas que a veces menos te puedan gustar, ¿no? Está claro que volar en avión no es un transporte, digamos, limpio, ¿vale? Para que nos entendamos. Están haciendo las industrias aeronáuticas trabajos concienzudos, pero evidentemente trasladarte de aquí a Papúa Nueva Guinea, si lo hiciéramos en transportes más sostenibles, tardaríamos 6 meses, ¿no? Con lo cual no tiene mucho sentido. Mis viajes de autor todos llevan detrás proyectos abiertos, proyectos de participación. No tanto de la mesura del CO2, que a veces podemos encontrarnos que hoy día es como un filtro para no entrar en el greenwashing famoso del mundo comercial y del business, ¿no? Proyectos abiertos, proyectos prácticos con entes locales, ¿no? Por ejemplo, el viaje a Papúa tiene proyectos con las etnias de trabajo a nivel responsable. Los proyectos con los Shan también con las etnias, como con los Jimbas. Los proyectos, por ejemplo, en los Himalayas que llevamos son proyectos que trabajan con las mujeres de los pueblos budistas de las montañas, que tenían ciertos enemigos, estos pastores de las montañas, y eran ciertos animales como la pantera de las nieves que les mataba el ganado, y ahora lo que se hace es participar con ellas. Un porcentaje de cada viaje va, por ejemplo, a implementarse con estas mujeres, y lo que se hace con esa participación es ayudarlas a crear rediles eléctricos para que esos animales no se metan en los corrales. Es decir, y al final, una experiencia práctica de este viaje, y con mucho orgullo lo digo, es que antiguos pastores que mataban a estas panteras de las nieves, que es un tigre de las nieves protegidísimo, pues ahora mismo son de los mejores guías de montaña para la pantera de las nieves. Ese es el feedback, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con la Coral Reef Foundation en Australia para coparticipar en proyectos dentro de la salvaguarda de lo que ocurre en la Gran Barrera de Coral australiana por culpa de la acidez, por culpa del calentamiento, ¿no? Esto es la línea. Un viaje de autor sin estos conceptos tampoco tendría mucha mesura, ¿no? Porque hay que reflexionar con uno mismo, pero saber que eso que hago yo pueda quedar para las futuras generaciones, ¿no? Muy importante, y creo que cada vez más hay que tener en cuenta este tipo de cosas, ¿no? Es viajar, como decíamos antes los turistas, que estamos de paso y no pensamos mucho, ¿no? Me incluyo porque hemos sido todos alguna vez turistas en nuestras vidas, no hemos nacido viajeros y ya está, y siempre vas al correprisas, ¿no? A vivir el presente y no piensas en el futuro, y sí que es verdad que ahora más que nunca pues toca parar un poco los pies y pensar eso tan interesante que estabas comentando. Vamos a hacer un ranking
A ver qué te parece, porque nos acercamos ya al final. Yo me tiraría encantada horas y horas hablando contigo. Estoy convencida de que nuestros oyentes están embobados escuchando e impregnando de todas tus experiencias. Volvemos otra vez al origen, a los viajes de autor. 2024 acaba de empezar. Dime qué 3 destinos van a ser, en el caso de Honeymoon, los top viajes de autor para 2024. Bueno, pues tenemos en práctica el viaje que te he comentado en alguna ocasión de esa reflexión humana tácita y pragmática, que es el viaje por los valles de Spiti y del Himalaya. Es un viaje que se visita en algunas ciudades del norte de India para empezar a participar de la cultura, de las religiones, de la gente, y luego se sube hacia las montañas del Himalaya. Hay un valle enormemente interesante budista que es el valle de Spiti. Y ahí lo que se hace es pasar una semana haciendo senderismo de alta montaña y participando de la vida, el uso y costumbre de los monasterios budistas de esas zonas, ¿no? Ese sería un viaje. Luego está el viaje de septiembre, el viaje de Papúa Nueva Guinea. Es un viaje que además se hace en una semana en septiembre, que es lo que se llama el Festival de Goroka, que es un festival ya patrimonio UNESCO además, que es el festival del encuentro de las etnias en una zona, digamos, central de Papúa Nueva Guinea, que se llama Goroka, el espacio de Goroka, donde desde siempre se reunían para hacer trueque y vender sus productos esas etnias que te decía que no se conocen, aunque estén muy próximas, ¿no? Y el modo de comunicarse, porque todos son dialectos que no se entienden, era el baile. De ahí esas fotografías que vemos de estas etnias tan pintadas, tan absolutamente dibujadas, ¿no? Su forma de comunicación es la comunicación no verbal gracias a las pinturas. Eso también es una lección para absolutamente todos, universal, de vida, donde no hace falta que hablemos el mismo idioma para entendernos y unirnos. Efectivamente. Y hay un viaje que tengo muchas ganas, a ver si los motivos y sobre todo la historia y la política nos ayuda, que es un viaje a un país que a veces lo dices y es como el gran desconocido, que es Djibouti. Djibouti es un pequeñísimo estado que está en el cono africano, ahí por Etiopía, Somalia, lugares que todo el mundo los pone y les pone un poco de impacto. Es un país muy tranquilo a pesar de eso, es un país sobre todo que en diciembre tiene una reunión de lo que se llama la reunión migratoria de los tiburones ballena, ¿no? Entonces es un país que participas de zonas internas del desierto, en los cuales estamos alojados en unos loches que hace 20 años unos franceses montaron, agrónomos, para componer vegetación resistente en el desierto, y están actuando muy bien. Participamos de actividades con ellos y acabamos el 31 y el 1, cerramos y abrimos el año participando del baño con los tiburones ballena. Eso tiene que ser una experiencia brutal. Y también volviendo otra vez al hilo de los prejuicios, ¿no? Didac, ¿quién no ha visto Deep Blue Sea, Tiburón de Spielberg? Y al final te haces un prejuicio, ¿no? Yo tampoco estoy diciendo que haya que nadar con los tiburones a libre albedrío como si fueran pececitos. Yo eso tampoco lo estoy diciendo, pero sí que es verdad que es un animal al que se le tiene mucho respeto, más bien miedo, incluso fobia. Y hay muchas experiencias así de vivir el mar, el océano en toda su esencia, que muchas veces la gente tiene un poco como de reparo, ¿no? Y de miedo por decir, ostras, el tiburón, a ver lo que me va a hacer. Y esa experiencia que tú estás comentando constata de que, oye, que está todo bajo control, siempre puede ocurrir cualquier cosa, por supuesto, pero que es una experiencia que hay que vivir, que hay que despojarnos de los miedos, de los prejuicios y de absolutamente todo. Sí, a ver, lo de tiburón ballena, entendámonos, es una unión de dos palabras, tiburón, sí, porque pertenece a la especie de tiburón, y ballena, por su no es un animal carnívoro, por tanto es un animal filtrador, tipo ballena, ¿vale? Que consume krill, claro. Y lo que hacemos, el nadar entre tiburones, es una experiencia que no vamos a ir a tocar a los tiburones, eso está prohibidísimo. Yo soy el primero que pongo barrera, pero a distancia, lo interesante de la reunión de los tiburones ballena en diciembre-enero es que te metes en el agua y ves una gran cantidad de estos animales que suelen nadar en solitario durante el resto del año y se reúnen particularmente en ese lugar para la fresa. Ese es un espectáculo absolutamente digno. No vamos ni a acercarnos ni a nadar, pero vamos a estar muy cerca de una reunión absolutamente espectacular, ¿no? Y ahora sí, para cerrar con buen sabor de boca este primer podcast de Honeymoon, Viajes de Autor, vamos a hablar de la gastronomía como parte integral, porque al final cuando uno viaja lo tiene que hacer para vivir una verdadera experiencia a través de todos los sentidos. Y no podemos olvidarnos, ¿no? Y dejar ahí apartado el gusto.
La comida local a menudo se convierte en un elemento central de cualquier viaje, de esa experiencia que estamos hablando todo el rato. ¿Hay algún plato, alguna experiencia gastronómica que haya sido fundamental, que quieras destacar de todas tus vivencias, de todas tus experiencias? Bueno, mis viajes de autor se destacan por lugares en los cuales no es normal viajar. Y es normal contactar con personajes y situaciones y demografías y geografías en las cuales justamente la nutrición y el alimento no son el usual, ¿no? No vamos a compartir muchas veces la comida del día a día de un Himba o de un Shan, primero porque no forman parte de nuestro endocrino, ¿no? Y antes que sentarnos mal, mejor convivir con ellos al máximo y llevamos un torreato de logística de viaje, ¿no? Pero, por ejemplo, volvemos a la India, volvemos a lugares de Asia, Indonesia, Vietnam, en los cuales se pueden hacer compartir. Por ejemplo, en Vietnam hay unas zonas de montaña de etnias colindantes con China, viajes poco comunes, también forman parte de viajes de autor, que ahí compartes durante días caminando por las montañas vietnamitas y compartes con casas locales lo que hacen y sus comidas, muy variadas, ¿eh? Arroz como esencia, hortalizas combinadas quizás con algo de pollo. Ahí hay que convivir, hay que ver lo que hace esa mujer en esa olla y normalmente asesorados por el guía, compartiendo, siempre viendo la mesura que quieres o no quieres, pero eso sí, desde luego gastronomía es una parte fundamental del viaje para nutrirse. Pero bueno, ya digo, mis viajes igual se separan un poco de esa casi incorporarte por fuerzas a nutrición, porque entiendo que hay más de un viaje en los cuales Papua Nueva Guinea compartir lo que consumen los papuenses in situ étnico, pues igual está lejos de nuestro, además de nuestra nutrición, ¿no? Entonces, sí que sería el único resquicio, la única cosa que a lo mejor sí que no se puede implementar en todos los destinos, el tema de la gastronomía. Efectivamente, porque en muchos lugares estamos viajando por cualquier sitio, pero siempre está el punto, vamos a decir, más a nuestra costumbre. Puedes probar, por ejemplo, en India lo normal para ti es que te pongan pues la masala, las especias al lado, porque incorporar en tu pleura del estómago las especias, las masalas dentro de las comidas, igual al tercer día no puedes continuar viajando. Hay que ser consciente, además. La reflexión es que todo tiene que incorporarse, pero con la mesura de las cosas. Vas a lugares que no tienen nada que ver contigo y tampoco en la comida, con lo cual hay que ir con mesura. Pero todo lo que se pueda, yo soy el primero que incito a meternos en una celda, digamos, bien entendido, de un monasterio budista de Spiti, a comer con ellos, participar de su comida, escasa pero radical, o en Vietnam, pero claro, cuando estás con los Shan en Kalahari, pues cuando vamos a comer vamos a hacerlo, digamos, en el punto de grupo. Ellos hacen su comida y nosotros hacemos la nuestra. En destinos más civilizados, cuando digo civilizados, entiéndase pues en países donde no hay tantas pequeñas etnias, tantas pequeñas aldeas, donde pues la comida, según en qué sitios, pues no se puede hacer ese intercambio. Hay países, ¿no? Como por ejemplo China o Japón, que al final la comida que nosotros aquí en España, Europa, que dices, esto es comida china o esto es comida japonesa. Luego vas a ese destino y dices, no tiene nada que ver. Esto es la realidad, esta es la verdadera comida. ¿Podrías decirme de alguno de estos destinos más civilizados, vuelvo a decir, con la connotación positiva que no haya dicho ahora, dónde ha alucinado, os ha sorprendido más la gente que ha participado contigo en estos viajes de autor, que haya dicho, ostras, Didac, yo venía aquí con unos pensamientos que me iba a encontrar este tipo de comida y después he descubierto que nada que ver y encima me he vuelto mucho más contento, contenta de ese viaje? Bueno, pues lo has dicho en el ejemplo, China, es el ejemplo paradigma, ¿no? La comida china que tenemos en el mundo anglosajón ni se parece a una comida en Sichuan, en Yunnan o en Xinjiang, no tiene nada que ver. La sorpresa primaria es que del primero al último producto y las formas de cocina no tienen nada que ver. Eso es una sorpresa absoluta para el viajero, ¿no? Tipos de condimentación, tipos de especia, tipos de gastronomía, no tiene nada que ver. Y es sorprendente, porque además es una comida... Yo además me sorprendió muy bien hace unos años, empezó a incorporarse comida de Sichuan auténtica en algunos restaurantes ya de cierta línea china en Madrid y Barcelona, y cuando has ido del antes y el después, descubres que son dos comidas absolutamente distintas. Didac, ha sido inspirador, educativo, un placer tenerte aquí. Te agradezco tu tiempo y todas esas experiencias que seguro que han nutrido de la misma manera a los oyentes y deseando estamos volver a contar contigo pronto y que nos descubras más cosas de los viajes de autor. Un placer. Gracias, Alba.
Y a vosotros, pues hasta aquí el primer programa de este podcast nuevo que hoy estrenamos, el podcast de Honeymoon, la boutique de lunas de miel a medida. Espero que haya sido ameno, que os lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido y anotado todas estas nuevas cosas, porque al final hemos cambiado el concepto. Ya no vamos a ser turistas, vamos a ser viajeros. Os espero en el próximo programa. Creo también que os va a gustar, no quiero desvelaros ningún secreto, pero hasta entonces, recordad que la aventura solo espera a aquellos que se atreven a explorar más allá de lo convencional.